características especiales, porque si no me equivoco podemos profundizar en algo que tiene mucho que ver con la historia contemporánea de lo que hoy es la República Bolivariana de Venezuela, y épocas dramáticas, heroicas, de definiciones políticas. Tenemos hoy como invitado, y me honro en presentarlo, al diputado Roy Daza, quien es, entre otros cargos, miembro de la Secretaría Alterna de Comisiones del Parlatino, ¿no? Es diputado al Parlatino, por lo demás, que es una institución que habla de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, muy honrado también de estar aquí en este programa. Bueno, yo considero que usted tiene que darnos testimonio, se lo digo con respeto y amabilidad, porque viene de una familia que ha luchado durísimo en la época de la represión y la búsqueda de soluciones de izquierda, por la vía democrática o por la vía de facto, pero que marcaron la historia contemporánea de lo que hoy es Venezuela y que por la vía insospechada de un militar que también les tocó reprimir a alguna gente de la izquierda, cambia todo el curso de la historia y se transforma en un gobierno progresista como lo es el que nos dejó el comandante Chávez, rompiendo todos los paradigmas, ¿no? Sí. Rompe los paradigmas Chávez, pero también es que hay una tradición de la participación de los militares, patriotas y revolucionarios en la lucha desde el inicio de la República. Si usted se pone a ver en los sucesos de 1809, el 10, el 11 y en adelante, siempre hay militares, siempre hay gente de la carrera militar que asume la responsabilidad de la lucha. Eso no es nuevo en Venezuela. Lo que es nuevo es que el comandante Chávez dirigió la más grande operación militar del siglo XX en Venezuela. No hay una operación más grande que esa en el siglo XX. Y además representó la irrupción de un nuevo tiempo de la política y la irrupción de los humildes, de los pobres, de los trabajadores. Esa es la gran significación. Y es la gran significación además que es la reivindicación de todos aquellos que durante muchos años lucharon y estuvieron en los distintos escenarios, que no fue uno solo, durante muchas décadas luchando por precisamente alcanzar lo que hoy tenemos, una patria liberada. Porque hoy, a diferencia de lo que muchos digan, sí tenemos una cosa muy clara, tenemos patria. Ese silencio con que dejé sonar lo de patria es para subrayar el concepto, porque realmente quien haya vivido de cerca, y yo más o menos orillero en esto porque no estaba aquí, sino a partir del año 69, lo que era el encontronazo de los diferentes conceptos de lo que era patria en la Cuarta República, realmente eso costó vidas, sangres y haciendas, ¿no? ¿Cómo vivió? Usted pertenece a una familia que lo vivió intensísimamente, incluyendo su señora madre, ¿no? Sí, yo vengo de una familia comunista, ¿no? Mi mamá fue militante del Partido Comunista creo que desde los 16 o 17 años, cuando que una mujer participara en política era una cosa muy, muy extraña. Estamos hablando de finales de los años 30, los años 40, y a partir de ese momento empieza a participar tanto en la lucha sindical como en la lucha política, y también desde ese mismo momento empieza a participar en los grupos especiales del Partido Comunista que se encargan de las actividades armadas del Partido Comunista desde el primer momento. Eso era acción directa y era acción dura, ¿no? Acción dura y acción en el seno del trabajo, en el seno de los militares, es decir, precisamente en ese trabajo. Es decir, y eso además se potenció durante la época de Marcos Pérez Jiménez, donde desde la clandestinidad y después de haber pasado muchas cárceles y de haber huido prácticamente por casi todo el país y de habérsele fugado unas cuantas veces a la policía, participa en distintos eventos, entre ellos incluso en las denuncias que se hicieron cuando la primera la reunión panamericana aquí en Caracas, ¿no? Promovida por Marcos Pérez Jiménez, sí, ¿no? Y por los gringos, ¿no? En esa época. Posteriormente mis hermanos, mis 4 hermanos, Raúl Zurita Daza, Iván Daza, Pavel Rondón Daza, quien tú conoces, y Armando Daza, que todos conocen como el Chino Daza,
Los cuatro, que eran muy jóvenes, extremadamente jóvenes, diría yo, participaron en la Juventud Comunista y después los cuatro participan directamente en la lucha armada. En mi época posterior a mis pininos en la Fuerza Aérea Uruguaya, cuando ya ejercía el periodismo y estaba en la izquierda cristiana, yo lo que recibía eran cables de Lara Falcón. Esa era la época del plomo duro, ¿no? Sí, porque mi madre era la de Lara, ¿no? Y mis hermanos van a luchar a Lara, es decir, van al Frente Guerrillero Simón Bolívar, en el estado Lara, participan, en este caso, los cuatro hermanos y mi mamá, que formaba parte de la estructura del Frente de Liberación Nacional, que dirigió en algún momento, en una primera fase, Argimiro Gabaldón. Legendario Argimiro Gabaldón. Sí, que era muy amigo de mi papá, ¿no? Porque los dos eran peloteros, jugaban béisbol. Y además, y después fue Tirso Pinto y bueno, y mi hermano Pavel, que estaba dentro de la comandancia del frente. Y mi hermano Iván, que era el capitán Roque, después el comandante de la Brigada 21, muere el 23 de enero de 1966 en un combate, ¿no? Pero mi mamá sigue participando y mis hermanos siguen participando de la lucha de manera muy activa hasta el momento de mayor felicidad que yo le conocí a mi madre, cuando ya era una mujer muy mayor, muy enferma ya para ese momento, que fue en la madrugada del 4 de febrero de 1992. Se había dado su sueño, que era una insurrección en el país. La insurrección del comandante Chávez. Del comandante Chávez, precisamente. A muchos nos pasó algo parecido, ¿no? Cuénteme cómo reaccionó su mamá, cómo le transfirió. Ella estaba muy mal de salud, ya venía una situación muy delicada de salud. Mi mamá durante varias oportunidades fue torturada por los organismos combatiente de primera línea, pero sí, además sí, combatiente del dedo en el gatillo. Detenida en una oportunidad, la torturaron muy horriblemente, sí. Y eso le causó, y además la muerte de mi hermano le había causado estragos en la salud muy fuertes, ¿no? Y ese día ya tenía muchas dificultades para caminar, ese día caminó, brincó, saltó, hizo llamadas, ¿no? Y se fue a ver qué era lo que había pasado, a estar pendiente, a estar informada, y dijo, empezó la revolución. Estaba claro el análisis. Sí, y ella siempre discutió mucho de la inviabilidad de la lucha guerrillera, incluso en la que estaban sus propios hijos, ¿no? Ella siempre decía que era por la vía insurreccional, con la clase obrera y los militares revolucionarios insurgiendo contra ese régimen que mal llamaron democracia en mi país, ¿no? Es que es difícil imaginar la historia, la columna vertebral de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, sin el concepto de la participación de las Fuerzas Armadas, en una u otra manera, ¿no? No se puede decir. La traición a las grandes esperanzas de 1958 por parte de Rómulo Betancourt dio como resultado el porteñazo y el carupanazo, que fueron realmente eventos de gran magnitud dentro de la lucha revolucionaria. Fueron los grandes eventos, de verdad, desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político, porque la guerrilla ya es un hecho un poco posterior. La guerrilla como estructura, como organización, es un poco posterior. En Venezuela, la actividad de la lucha armada no fue una lucha de un grupito que se fue a una montaña, eso no es verdad. Fue la acción, sobre todo en las ciudades, en Barquisimeto, en Valencia y fundamentalmente en Caracas y en casi todas las ciudades de Oriente, por una particularidad muy grande que siempre tiene Oriente. ¿Cuál? Que es la participación masiva del pueblo en la lucha. Siempre hay esa realidad. Bueno, y estamos entonces frente a una situación política que llevó a que la altísima represión, tanto el gobierno de Betancourt como el gobierno de Leone, llevó a una insurrección popular. Insurrección popular que se manifestó por la vía de la acción de los militares patriotas y después por la vía de la agrupación guerrillera que organiza el Partido Comunista y el MIR. Pero no hay que olvidar que eso forma parte de un contexto. No son unos grupitos de muchachos soñadores, como se ha querido montar,
que se fueron a la montaña. No, por ejemplo, mi hermano Iván era el más importante dirigente estudiantil del Estado Lara. Era un dirigente político de mucha talla. Y cada vez que hablaba por la radio, y además muchas veces tomó Radio Barquisimeto para hablar por la radio, sí, ¿no? A Mundo Barquisimeto. Sí. Representaba no a unos soñadores, unos muchachos así, no, era un movimiento de masas dirigidos por un partido, por el Partido Comunista, que era un partido de masas además. Es decir, en ese momento el tenía Partido la base, tenía la capacidad de movilización, doctrina y acción armada. Claro. Acción directa. Sí. Y en el Estado Lara una tradición muy larga, porque las primeras células comunistas, entre otras, se forman en la ciudad de Tocuyo, en el Estado Lara. Yo me pregunto, de toda esa experiencia que nos trajo, de alguna manera creó las condiciones para este fenómeno que parece un militar, que además fue entrenado en contrainsurgencia, que además echó plomo y le da la vuelta a la historia. ¿Cómo encaja eso en la ortodoxia marxista? Pero es que en Venezuela no hay esa tradición. La tradición en Venezuela es distinta. Es decir, la tradición en Venezuela es que los militares, o una parte de los militares, participen de la lucha. No es como en otros países, donde la fuerza militar siempre es una fuerza homogénea, intocable. Una casta que se autopreserva y se aísla del pueblo. En Venezuela el ejército siempre ha sido un ejército popular, siempre ha tenido una raíz muy grande. ¿Cuál fue el cambio? Es decir, ¿dónde se produjo el cambio? Por la lucha guerrillera. La lucha guerrillera llevó a que los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas vieran que las razones por las cuales esos guerrilleros o esos militantes urbanos o rurales estaban luchando tenían razón. Eso generó una conciencia, pero también un hecho que marcó y marcará la historia de Venezuela, que esa generación tomó la idea de Bolívar como una idea revolucionaria, trajo a Bolívar al siglo XX, para ese momento, lo reinventó y además lo convirtió en el alma de la revolución. Que es el aquí alma Bolívar está bajado del bronce, tiene carne y hueso. Lo bajó Chávez. Chávez lo bajó del bronce. Lo bajó Chávez porque estaba en el bronce y lo bajó Chávez junto con toda esa generación revolucionaria que lo acompañó desde el ejército y después todo el pueblo que nos vamos detrás de Chávez buscando una salida a la tremenda crisis que significó la ola neoliberal en nuestro país. Que fue de una audacia canallesca, ¿no? Realmente aplicaron la doctrina neoliberal sin anestesia, ¿no? No solo, sino que también hay que tomar en cuenta algo. Es decir, el carácter rentístico de nuestro capitalismo hacía de Venezuela, desde 1928, 27 hasta los años 70, una sociedad y una economía que crecía, que había una determinada estabilidad desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político había otros problemas, pero desde el punto de vista económico había una cierta estabilidad con picos de bajas y altas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aplicar el paquete neoliberal que comienza en los 80, se profundiza en los 90, en una sociedad que además tenía un cierto nivel de vida importante como la sociedad venezolana, fue un impacto extraordinario. Es decir, no tiene comparación incluso con otras experiencias, incluso en la propia América Latina. Yo siempre digo, y esto es más que un lugar común que no se ha desgastado por la reiteración, que no se equivoquen, porque en América Latina muchas veces el pueblo va por un lado, las Fuerzas Armadas por el otro, pero en Venezuela se da un fenómeno que las Fuerzas Armadas no son una casta, no son una élite alejada del pueblo, sino que más bien son el pueblo en uniforme. ¿Me equivoco en esa interpretación? No, y hay expresiones muy concretas. Es decir, la expresión actual, que todo el mundo conoce, que es la fuerza militar bolivariana incorporada a la acción colectiva de las comunidades y el del apoyo pueblo. social, construcción, medicina, carretera, mejorarle la calidad de vida a la gente. En las victorias y en los fracasos, en las cosas buenas y en las cosas malas, en lo que sale bien y en lo que sale mal. Es decir,
caminando junto con su pueblo en una experiencia nueva, que tiene todas las dificultades que pueda tener. Pero eso además tiene una raíz histórica, como ya hablábamos. Bueno, haría falta nada más mencionar a Hugo Trejo, mencionar a Moncada Vidal, a Víctor Hugo Morales, que todavía está, afortunadamente nos acompaña todavía, con sus 80 y tantos años, ¿no? Y no es el Víctor Hugo Morales de Radio Colonia que yo conocí. A mencionar a Nicolás Hurtado Barrio. Ya, yo por mi relación, por mi familia, ¿no? Es decir, conozco a mucha gente que participó en la lucha armada durante el 60 y los 70. Y hay algo que siempre llama mucho la atención. Todo el mundo admira, quiere y ama a Nicolás Hurtado Barrio. ¿Cómo se explica ese carisma? ¿De dónde viene? Una cosa, todos los libros que usted lea hoy sobre esas historias, toda la gente que yo he tenido oportunidad de oír, de conocer, de hablar directamente con ellos, siempre hay una mención especial. Realmente era un hombre admirable. Esto está tan sabroso que no vamos a hacer corte, vamos a aprovechar esos minutos de diálogo. En este momento hay elecciones en la Patria Grande. Tenemos definiciones en Argentina, Colombia, pasamos por Haití, Guatemala. ¿Qué opinión le merece este proceso que parece ser tan vital y en algún momento puede ser muy definitorio, ¿no? En este momento hay una batalla electoral, pero que es una batalla también de ideas, es una batalla de dos grandes proyectos que se mueven en América Latina. No son las viejas elecciones de antes. No. Esto es un cambio de época. Eso desde Chávez se acabó. Chávez marcó la historia de Venezuela y de América Latina. Se lo dice alguien que conozco mucho de la actividad desde México hasta Argentina por mis funciones como parlamentario latinoamericano y antes en la Asamblea como presidente de la Comisión de Política Exterior, donde estuve varios años al frente de esa responsabilidad. Usted es un experto realmente de primera línea en el análisis internacional. Yo quiero cederle todo el espacio que nos queda para que usted nos diga dónde estamos parados, a dónde vamos y cómo va cada país de los que hoy se enfrentan a ese desafío electoral. Pues tendríamos que hacer dos cosas, ponernos de acuerdo en algo. Es decir, hay un aspecto de coyuntura que tiene que ver con las elecciones, que vamos a tocarlo inmediatamente, y después otro que tiene que ver con los procesos. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la coyuntura, Scioli y Zanini ganan las elecciones en Argentina, no tengo la menor duda. Es decir, hay una identificación de la mayoría del pueblo argentino con el proyecto peronista encarnado por Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. Néstor pasará a la historia, yo tuve la suerte de conocerlo una sola vez en mi vida, pero realmente era un hombre extraordinario. Es decir, de esas personas que tú las conoces apenas un minuto y te marcan. Y profundamente sencillo además, ¿no? Y le voy a decir lo siguiente, me tocó además una cosa muy triste, pero que recuerdo como una responsabilidad histórica muy grande. Fui con el comandante Chávez, tuve la suerte en la vida de ir con el comandante Chávez precisamente a rendirle los honores a Néstor el día cuando murió. Y de verdad, una de las cosas que a lo mejor la gente que nos está viendo no conoce, es decir, cómo le dolió profundamente al comandante Chávez la muerte de Néstor Kirchner. A mí me lo dijo. Ha muerto un gran hombre, un gran latinoamericano. Inesperada por demás la muerte. Sí, un hombre... Como inesperada la de Chávez. Sí, como inesperada la de Chávez. Es más, yo tengo un testimonio y me voy a salir del contexto. Yo recibí una vez un correo electrónico de alguien que dijo: soy el doctor fulano de tal, profesor de la cátedra tal, de la universidad tal, de la Facultad de Medicina de Estados Unidos, se identificó, le faltó grupo sanguíneo. Lo que tiene Chávez se pudo haber inducido por micropartículas radioactivas de alta densidad. Es decir, alguien se lo puso en la comida. Visitó algún país que no debía visitar, no sé. ¿Quién sabe? Algo que quedó en la historia, es decir, habrá que caminar con esa interrogante tan dura, ¿no? Un catedrático de medicina que asume esa responsabilidad desde Estados Unidos. Sí. Bueno, pero volviendo al tema de coyuntura, es decir, estamos en el caso argentino,
creo que es así. Creo que en el caso de Colombia, estas elecciones son de alguna manera una especie de referéndum indirecto sobre la paz o la guerra. Es decir, la victoria que puedan tener las fuerzas democráticas, el amplio frente de fuerzas democráticas que hoy existe en Colombia, que antes no existía, porque existe a partir del momento en que el proceso político empezó a tener el rumbo del que Chávez habló en el 2000. Yo recuerdo muy claramente una entrevista en Cartagena que le hizo una periodista al comandante Chávez y le preguntó: ¿qué le diría usted al comandante Marulanda? ¿Se recuerda que él quería ir al Caguán? Sí, y no lo dejaron. Ajá. Y la periodista le pregunta: ¿qué le diría usted al comandante Marulanda si se encuentra? Recuerdo que Chávez hizo este gesto. Le diría: viejo, pongamos las armas a un lado, vamos a sentarnos a hacer política. Y fíjense ustedes, pasan los años, Chávez tenía razón. Y creo que en lo que se va a debatir el próximo domingo no es solo la alcaldía, las gobernaciones, sino también la posibilidad de confirmar políticamente la necesaria derrota de los guerreristas para que la paz se consolide, porque si no, no va a haber paz. Si el uribismo y los guerreristas colombianos logran obtener una fuerza política, van a torpedear los acuerdos de La Habana. Y es lo que quieren los que han puesto 7 bases gringas ahí. Es lo que quieren. Más el uso del espacio aéreo Cuando marítimo. digo los guerreristas, no solamente son guerreristas los grupos políticos colombianos de la ultraderecha, sino también algunos que están en Washington, ¿no? que tienen mucho poder, ¿no? Si cambia el ambiente político, podemos perder esas bases, es imposible. Entonces, creo que desde el punto de vista político, la elección en Colombia, por esas circunstancias, tiene una relevancia significativa. Creo que en Guatemala es claro que la candidatura de la derecha va a ganar las elecciones. No se ve alguna otra perspectiva, por lo menos yo no la conozco, no tengo una información. Y creo que en el caso de Haití estamos frente a una posibilidad, que es que se pueda, independientemente de quien gane, no nos toca a nosotros estar asumiendo posiciones por uno u otro candidato. Independientemente de quien gane, uno lo que aspira de Haití es que haya estabilidad política y que haya la posibilidad de un renacimiento económico del país. ¿Por qué? Porque sí hay que reclamar al mundo que Cuba y Venezuela han sido solidarios con Haití, porque es nuestro deber moral y es nuestro deber histórico. No es cualquier cosa Haití para Venezuela ni para América Latina. La deuda solidaria, ¿no?, de Haití con la independencia. Claro. Y además el hecho concreto de cómo están los haitianos en este momento. Es decir, creo que es hora de que muchos presidentes dejen los discursos y acudan en ayuda real al pueblo de Haití. Pero en todo caso, siempre desde el punto de vista político será el pueblo de Haití el que resuelva sus asuntos y el que asuma su gobierno y el que tome las decisiones que vaya a tomar. ¿Qué uno aspira a partir del domingo? Estabilidad, progreso, desarrollo, solidaridad. Eso es lo que aspira uno de Haití. Recuerdo, y no es anécdota, que cuando el terremoto, el primer avión que llegó con ayuda, un Hércules de la aviación militar venezolana, y el siguiente, 30 minutos después, otro avión con la ayuda solidaria de Cuba, ¿no? Mientras los demás pensaban qué hacemos, ¡pam, pam! Ahí llegaron 1 y 2. Esos son los hechos que marcan la historia. Y eso indica que no olvidamos la historia, ¿no? Claro. Porque Haití hizo muchísimo, como usted bien lo dijo, fue pionero en eso. Sí. Y los demás aspectos, Guatemala, está duro Guatemala. Muy difícil. Ahí hay una situación realmente muy complicada, ¿no? Desde el punto de vista político, hay una crisis política. Yo no podría asegurar que la elección del domingo haga superar la crisis política. Ajá. No lo podría asegurar. Ese matiz es muy interesante. Creo que vamos a ver nuevos acontecimientos del orden político. Ojalá sea dentro del orden constitucional, normal, por la vía de que sus leyes y que sus disposiciones legales lo indiquen,
pero vamos a estar frente a una situación de turbulencia política en un país que está signado por algo que algún día deberá resolverse, que es la tremenda impronta que significa